Hola de nuevo chicos, vamos a ver el último video de esta semana relacionado con los circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Esto también ya lo habían visto ustedes anteriormente en cuarto semestre, así que vamos a irnos un poquito rápido. Primeramente, un circuito en serie es aquel en el cual vamos a tener conectadas más de una resistencia eléctrica de la siguiente manera, es decir, un poquito en secuencia. ¿Cómo es esto? Si nosotros tenemos una fuente de voltaje, que ya lo habíamos comentado anteriormente, esta va a estar conectada a través de una línea, de un conductor, de un cable, a un extremo de una resistencia. Pero a su vez el otro extremo va a estar conectado a otro, y otro extremo a otro, y otro extremo a otro. Es decir, que únicamente van a estar conectadas de un punto a un punto, nada más, de un extremo a otro extremo y listo. Pero para los circuitos en paralelo es un poquito diferente, ya que las resistencias eléctricas, todos estos elementos, están conectados entre sí por ambos extremos. Es decir, si nosotros tenemos aquí nuestra fuente de voltaje eléctrico, ambos extremos van a estar conectados a esas resistencias. Ambos extremos, los dos, los dos. Y este tipo de conexión los hace muy diferentes, los hace comportarse de manera completamente diferente, que es lo que vamos a ver a continuación. Para un circuito en serie vamos a tener tres características, por llamarlo así, muy similares a las de paralelo, similares pero al revés. ¿Qué va a pasar primeramente con los circuitos en serie? En un circuito en serie vamos a tener una sola corriente total para todo el circuito. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tener nuestro voltaje, nuestras resistencias, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, las que sean, no nos importa, siempre y cuando sean más de una. Y aquí va a fluir una corriente eléctrica, una intensidad de corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica va a ser exactamente la misma para la primera resistencia, para la segunda resistencia y para la tercera. Todas van a ser exactamente iguales. ¿Cuál va a ser otra de las propiedades? Que el voltaje eléctrico, el voltaje total, se va a dividir o se va a separar para cada una de las resistencias. Y esto lo vamos a conocer a través de la ley de Ohm, que ya habíamos visto. Uno de sus despejes era este, ¿no? El voltaje es igual a la intensidad de corriente por su resistencia. ¿Qué va a pasar? Todo este voltaje total se va a separar en tantos cantidades tengamos. Y su suma, toda su suma debe ser igual a la total que tengamos. Cada uno de estos voltajes debe ser exactamente igual al que tengamos de origen o al total. Y además va a haber un detalle en donde su resistencia total, es decir, todas estas resistencias se van a simplificar o se van a unir mediante una resistencia total. Y esta resistencia total se obtiene únicamente con la suma. Con la suma de todas y cada una de las resistencias, tengamos 2, 3, 4, 5, 20, 30, 50, las que sean. Solamente se suman y se va a obtener un circuito muy parecido a este, un circuito simplificado en donde únicamente vamos a tener un voltaje total, una intensidad de corriente total y una resistencia total. Y esto es a lo que vamos a querer llegar siempre en todos los circuitos que analicemos, a este circuito pequeñito. Para el caso de los circuitos en paralelo, también vamos a tener tres características muy similares a las anteriores, pero al revés, si se puede considerar así. ¿Qué va a pasar? En los circuitos en paralelo vamos a tener un solo voltaje total para todo el circuito. Todas las resistencias que tengamos, todas van a tener exactamente el mismo voltaje, que va a ser en este caso el voltaje total. El voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje para la resistencia 3, la 1, la 2 y la 3, van a ser exactamente iguales que el voltaje total. Si recuerdan en serie la corriente era la que era igual. En este caso el voltaje va a ser el que va a ser igual para todos. Y en cambio, o al revés, la corriente eléctrica es la que se va a dividir para cada una de las resistencias. En serie lo que se dividía o lo que se separaba era el voltaje. En este caso en paralelo lo que se divide o se separa es la
corriente eléctrica. Y esas son sus principales diferencias. Y esta corriente eléctrica, ¿cómo la vamos a saber? Pues igual con la ley de Ohm, que si recuerdan era la intensidad de corriente eléctrica, era el voltaje sobre la resistencia. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener una intensidad de corriente total, pero esta total, al momento de llegar a cada una de las resistencias, se va a separar. Esto, una analogía muy simple o muy básica, es como si tuvieran una especie como de tuberías, en donde tienen una tubería principal y tienen tres tuberías secundarias, por llamarlo así. Entonces, todo el agua que va a fluir, la que viene total, por decir algo, del tinaco, de afuera, de la calle, se va a separar en tres partes, en tres tuberías. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todas estas tres se van a separar y su suma, su total, la suma debe ser igual a la total, que era muy similar de nuevo a en serie, pero en serie era con los voltajes. Entonces, eso ténganlo muy claro, estos apuntes ténganlo muy claro porque la siguiente semana, con lo que vamos a ver, esto va a ser la base de lo que vamos a ver la siguiente semana. Y por último, lo que sí está en un poquito más complicado es conocer la resistencia total del circuito. Y esta resistencia total lo vamos a conocer como 1 entre la resistencia más 1 entre otra resistencia más 1 entre otra resistencia más las infinitas resistencias que tengamos. Esto sí es un poquito más laborioso porque pues hay que estar metiendo los datos a la calculadora. Mi sugerencia siempre va a ser que hagan todo completo en la calculadora, que metan todo completo. ¿Cómo lo van a poder hacer? Pueden meter, por ejemplo, 1 entre y luego abren un gran paréntesis y van a poner 1 entre la primera resistencia más 1 entre otra resistencia más 1 entre siguiente resistencia y así lo terminan y luego cierran paréntesis. ¿Por qué es mejor hacerlo completo o todo de uno en la calculadora? Porque como son muchas divisiones, recuerden que las divisiones normalmente les van a dar decimales y si empiezan a perder decimales o ahí van a empezar a hacer sumas de decimales y van a empezar a dar datos un poquito diferentes. No es tan diferente, pero pues si lo pueden hacer todo junto o todo de una, pues es mejor. ¿Y qué va a pasar? Pues una vez calculada su resistencia total, de nuevo van a tener el mismo circuito sencillo, que va a ser un voltaje total, una intensidad de corriente total y una resistencia total. Esto es la base, es lo que queremos llegar a obtener después de tener un circuito, se le puede decir, más complejo. Entonces, cuando hagamos ahorita los ejemplos, siempre lo primero que vamos a querer tener son los totales, todo el total. Y pues para esto vamos a ver unos ejemplos, que en este caso nos va a pedir que calculemos la intensidad de corriente total, los voltajes para cada una de las resistencias de este circuito, voltajes y corrientes eléctricas. Entonces, primeramente, si se fijan, tenemos un circuito en serie. Esto es muy fácil de identificar por la forma que va una detrás de la otra, si siguen la línea. Los datos pues son las resistencias, 150, 250 y 400 ohms. Recuerden que este simbolito nos va a representar los ohms. El voltaje total de 120 volts. Y no vamos a saber la intensidad de corriente total. Esa la vamos a empezar a calcular. Y también algo que vamos a calcular son los voltajes y las intensidades de corriente de cada una de las resistencias. En este caso se las puse así en forma de tablita para que vieran que hay que calcular 3 voltajes y 3 corrientes para no estar poniendo aquí como dato B1, B2, B3 y 1 y 2 y 3, ¿no? Espero se entienda un poquito mejor. A veces se utiliza una tabla o a veces simplemente se pone B1, B2, B3 y 1 y 2 y 3, etcétera, ¿no? Las que vayan a tener. Para esto, pues recuerden un poquito las fórmulas que vamos a tener, que va a ser primeramente, como sabemos que es en serie, su resistencia total es una suma. En este caso son 3, pudieron haber sido 4, 5, 6, 7 las que fueron. También vamos a saber que su intensidad de corriente va a ser exactamente la misma para todas y cada una de las resistencias, para la 1, la 2 y la 3. Y también vamos a utilizar la ley de Ohm para conocer el voltaje de cada una de las resistencias.
Obviamente, para saber el voltaje tenemos que conocer su corriente eléctrica, que aún no la conocemos. Para esto, pues vamos a empezar a hacer los cálculos. La resistencia total, pues simplemente es la suma, es muy sencillo, son 800. Para conocer su intensidad de corriente total, pues sería el voltaje entre la resistencia, los 120 entre los 800, que nos da 0.15 amperes. También hay que tener muy en cuenta las unidades de medida. Recuerden que el voltaje son volts, la resistencia son ohms y la corriente son amperes. Una vez teniendo los datos totales, ya podemos conocer nuestro circuito básico, que va a ser el voltaje, resistencia y la corriente. Y una vez ya tengamos la corriente total, vamos a empezar a conocer las individuales. Como era en serie, si recuerdan en serie, la 1, la 2 y la 3, todas las corrientes que tengamos van a ser exactamente iguales para cada resistencia. Esto es en serie, recuerden que en paralelo es diferente. Es decir, que cada una de las resistencias, su corriente eléctrica, la 1, 2 y 3, va a ser exactamente igual que la total. ¿Qué va a cambiar? Van a cambiar los voltajes. Recuerden que el voltaje total se va a separar o se va a dividir para cada resistencia. Y eso lo vamos a calcular con la ley de Ohm. Su corriente por su resistencia de 22.5 para la 1. Para la 2 es exactamente lo mismo. Esto es muy repetitivo, que sería el punto 15 de la corriente por su resistencia, que eran 250, nos da 37.5. Y para la 3, el mismo punto 15 por el 400, que nos da 60. ¿Y qué va a pasar? Pues ya con esto vamos a tener nuestros 3 voltajes y nuestras 3 intensidades de corriente, ya que eran iguales porque era en serie. Si se fijan, es algo relativamente sencillo, pero hay que tenerlo muy presente. Y como a modo de comprobación, algo importante es, si recuerdan, los voltajes habíamos dicho que se iban a dividir. Es decir, que cada resistencia va a tener su propio voltaje, pero que la suma de cada uno de estos voltajes debe ser igual al voltaje total. Si ustedes hicieran la suma de estos 3 voltajes, nos debe dar el total, que eran 120. Si no les da el total, significa que algo está mal. Puede variarle por decimales, eso no hay ningún problema, pero debe ser el mismo. Y bueno, en este caso las corrientes que son iguales las 3, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo, pero para paralelo. Va a ser exactamente lo mismo, conocer la corriente total y los voltajes y corrientes eléctricas para cada una de las resistencias. Les dejé los mismos valores para que puedan analizar por ustedes mismos o darse cuenta de qué diferencia o qué tan diferentes son uno del otro, simplemente por conectarlas diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener exactamente los mismos datos, nuestro voltaje, nuestras resistencias. Vamos a querer saber nuestra intensidad total y vamos a querer saber los 3 voltajes y las 3 intensidades de cada una de las resistencias. Las fórmulas van a ser un poco diferentes. Recuerden que en paralelo la resistencia total era 1 entre R1 más, etcétera, 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 ¿no? Es un poquito más tardada de leer. Pero, si recuerdan, en serie las intensidades de corriente eran iguales, pero en paralelo los voltajes son los que son iguales. Eso es lo que debemos tener muy claro. Y en este caso, las corrientes eléctricas son las que van a ser diferentes y las vamos a calcular con la ley de Ohm. Vamos a comenzar. En este caso, la resistencia total era 1 entre 150 más 1 entre 250 más 1 entre 400. De nuevo, les sugiero que todo lo metan directamente en la calculadora y les va a salir aproximadamente 75.9 ohms. Si analizan o si se dan cuenta, esta resistencia es mucho menor. ¿Por qué o qué pasa? Cuando están en serie, normalmente la resistencia suele ser mayor, ya que es una suma, y en este caso, como son divisiones, su resistencia va a ser menor. Es un poquito un dato curioso. ¿Qué va a pasar? Ya tenemos la resistencia total, ahora vamos a calcular la intensidad de corriente total, que era el voltaje total entre la resistencia total, y nos va a dar 1.58 amperes. Si se fijan, también nos resultó una intensidad de corriente mayor. Y bueno, ahora sí, como ya tenemos nuestros 3 elementos básicos, voltaje total, corriente total, resistencia total, ahora sí vamos a empezar a conocer los individuales. En este caso, como es paralelo,
Ya habíamos comentado que el voltaje total va a ser igual para todas las resistencias. Para la 1, para la 2 y para la 3, su voltaje va a ser exactamente el mismo, es decir, 120. Y ahora, para conocer las intensidades de corriente de cada una de las resistencias, si recuerdan habíamos comentado que es mediante la ley de Ohm, que en este caso para la 1 sería la intensidad 1 igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1, que sería el 120 sobre 150 ohms, que nos da 0.8. Para la 2 va a ser exactamente lo mismo, pero con los valores de la 2, 120 entre 250 nos daría 0.48, y para la última, que sería la I3, usamos los datos de la 3 y nos va a resultar en 0.3 amperes. Estos tres corrientes, estas tres intensidades, como recuerdan, habíamos dicho al inicio, toda la intensidad total se va a dividir en estas tres. Y estas tres, si las sumamos, nos debe resultar igual a la intensidad total. Si ustedes suman esos tres valores, debe ser igual a la intensidad total. De nuevo, les puede variar por decimales, pero no hay mucho problema. Entonces, pues ya con eso tendríamos los tres voltajes, que recuerden ya habíamos dicho que eran iguales, y las tres intensidades de corriente, porque ya las calculamos de manera individual. Entonces, esta es la gran diferencia entre cada uno de los circuitos, en serio o en paralelo, esas características. Si tienen muy claras esas características, lo siguiente va a ser muy sencillo, pero si no, se va a complicar bastante. Entonces, sí es necesario que lo tengan bastante claro y recuerden, como siempre les digo, hay que preguntar sus dudas y no quedarse con ellas. Y con esto terminaríamos esta semana y nos veríamos hasta la próxima semana.